del invierno israelí. Bienvenidos a los valientes y valientas que llegan al Bet Midrash con la noche de frío y de lluvia aquí en Israel para la bendición. Muy bien, bienvenidos. Perashat Beshalach, Vayhi Beshalach Para'o et Ha'am, así el comienzo de cuando el faraón expulsa al pueblo de Israel desde Egipto. Nos invita a un Shabbat, en este Shabbat, si Dios quiere, que se llama Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción, porque no cabe duda de que hay un momento fundacional en la vida del pueblo judío, que no solamente se traduce en Yetziat Mitzrayim, sino cuando verdaderamente el pueblo de Israel dejará atrás Egipto, cuando dejará atrás todo lo que representó la tortura, el sufrimiento de 210 años. Y tal vez, como explica Rav Sachs, hay hay como un pasaje por la mitad en del Yam Suf, que no es otra cosa que como concertar un pacto. Y ese pacto que Akadosh Baruj Hu hace con el pueblo, que es no solamente sacarlo de Mitzrayim, sino liberarlo definitivamente de la esclavitud. Y Shirat Hayam, el cántico en el mar, implica uno de los instantes más trascendentes en la vida del pueblo judío, a que le seguirá la revelación en la montaña del Sinaí, a lo que le seguirá la construcción del Mishkan, a lo que le seguirá el ingreso a la tierra de Israel. Tenemos muchos elementos en medio de todo esto. Tal vez uno de los momentos más trascendentes en este escenario de Perashat Beshalach es el momento en el cual el faraón, una vez que expulsó al pueblo hebreo, faraón se dirige a sus esclavos y a su pueblo diciendo, Mazot Astinu, ¿qué es lo que hemos hecho? Kishilachnu et Israel me'avdenu, porque hemos dejado salir a Israel, de que nos sigan sirviendo como esclavos. Y en ese momento, obviamente, el tema bíblico empieza a cobrar ahora un poco más de aspectos temerarios, porque dice, entonces ensilló sus carruajes y a su pueblo tomó con él, y tomó 600 carruajes con hombres jóvenes, todos los carruajes de Egipto, y Shalishim al culó. Shalishim quiere decir que cada carruaje tenía 3 expertos soldados del pueblo egipcio. Uno, por supuesto, manejaba el carruaje con los caballos tan ágiles, y 2, que simplemente con sus flechas podían matar a todo lo que tenían a su alrededor porque eran expertos. Y por cierto, dice la Sagrada Torá, Vayehazek Hashem et lev Paró melech Mitzrayim. Aún en este momento, también Akadosh Baruj Hu fortalece el corazón del faraón. Y entonces, ¿para qué lo fortalece? Vayirdof acharei bnei Israel. Y persiguió a los hijos de Israel, Ubnei Israel, Yotzim beyat Ramá. Y el pueblo de Israel ya estaba saliendo de Egipto, estamos en el 7º día, como vamos a ver ahora, estaban saliendo con una sensación ya de que esas manos, las manos de los esclavos, que son manos vencidas, que son manos que jamás se pudieron levantar, ni siquiera para implorar al cielo, ahora esas manos están saliendo con las manos en alto. Por eso nuestro comentario del Darjé Noam es arriba las manos. Porque en última instancia significa que el pueblo de Israel ahora, sus manos ya no son más esclavas, no son más sumisas, ¿no es cierto? Sino que ahora están para propinar, no para supinar, y entonces salen Beyat Ramá. Bueno, toda esta introducción estoy haciendo para encontrarnos con el Rambán
en este punto. El punto es, persiguieron los egipcios, persiguió Egipto detrás de ellos y los alcanzaron a ellos acampando sobre el mar. O sea que tenemos, para tener el escenario, el mar de los juncos por delante, el pueblo judío frente al mar y detrás Faraón y sus ejércitos. Así estamos en esta coyuntura. Ufaró y Crib, y el faraón se acercó. Y elevaron a Israel sus ojos y vieron a Mitzrayim, a Egipto, y estaba viajando detrás de ellos. Y aquí entonces es donde se produce la interpretación del Rambán, sumamente interesante a diferencia de los demás comentaristas. La Torá dice, Ba'ireu me'od, y tuvieron terror, pánico. Ba'itza'aku bnei Israel el Hashem, y clamaron los hijos de Israel al Todopoderoso. Es lógico, una sensación lógica. Lo que no es lógico parece ser lo que sigue el siguiente versículo, versículo 11. Vayomeru el Moshe, y le dijeron a Moisés, ¿acaso ya no hay sepulturas en Egipto que nos has llevado a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Sacarnos de Egipto. Esto es lo que te decíamos a ti en Egipto cuando te decíamos, deja ya de nosotros, olvídate de nosotros, nosotros seguiremos sirviendo a los egipcios, porque nos es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Este es el instante previo a la gloria. Ojo que ya habíamos vivido algunas sensaciones de gloria con las plagas que llegaron en Egipto, aquellas cosas que demostraron que no solamente hay castigo al malvado, sino que también hay una diferenciación entre el malvado y aquel que no lo es. No puedo decir que el pueblo judío era justo, pero bueno, podríamos decir que no era malvado. Y sin embargo, el pueblo de Israel todavía no puede entender la realidad desde la perspectiva de lo que es, no, la realidad la viven, no la pueden comprender desde el punto de vista de la fe. Porque la persona sabe que cuando a nivel de su emuná, a nivel de su fe, sufre golpes fuertes, saben que cada uno de ellos los capitalizará seguramente para poder emerger de esa situación y no hundirse en esa situación. Pero, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Al decir de los Jajamim, el pueblo de Israel son Ketané Emuná. Son aquellos que son todavía con una emuná un poquitito débil, un poquitito no importante, no manifiesta, no una emuná que pueda brotar verdaderamente de su corazón. ¿Qué dice nuestro comentarista? Él dice algo muy interesante cuando dice, y temieron mucho y clamaron los hijos de Israel a Dios y le dijeron a Moshe, ¿acaso no hay sepulturas en Egipto? El Rambán toma todo este escenario. Me pareció sumamente interesante poder compartir esta enseñanza del Rambán. Dice, yo no creo, ni tampoco se entiende, que seres humanos que le claman y le gritan, ¿no? Clamando a Dios para que los salven, a Dios, y de repente esas personas van a patearse, quitarse de encima, como despreciar la salvación que él había hecho por ellos. Y que digan, dice, yo no puedo creer que esas personas digan que hubiera sido mejor que no los salven. Estamos hablando de el clamor a Dios. Que no puede haber tanto desagradecimiento en la vida. Una persona puede ser desagradecida, pero tanto,
ya parece que fuera algo muy difícil. Entonces dice, yo no me parece que sea esta la realidad, dice Rambam. Anajón dice, yo creo que lo correcto es que expliquemos Kihayu Kitot, que en el seno del pueblo judío hay grupos, diversos grupos. No está hablando de una estructura homogénea en este momento. Hay diferentes grupos. Y la Torá, lo que viene a marcar aquí, y la Sagrada Torá, es qué hizo cada uno de ellos. La Torá nos relata qué pasó con cada uno de estos grupos. Muy interesante la percepción de él. ¿De dónde lo saca? Porque dice, y temieron mucho, clamaron los hijos de Israel a Dios, le dijeron a Moisés, no hay sepulturas en Egipto. O sea, como que aparentemente hay focos diferentes de atención aquí como para poder percibir y captar. Entonces dijo que el primer grupo grita a Dios y la otra está negando la profecía de su profeta, está negando a su profeta, a Moisés, y no reconoce en la salvación que se fue hecho a ellos. Y dijeron, Kitob lahem shelo itzilam, hubiera sido mejor que no hubieran sido salvados, como le dijeron. Esto es lo que te dijimos en Egipto. Mejor, dije, ya, deja todo esto. Queremos servir a los egipcios y no queremos ya salir. Son este grupo, el segundo grupo. Y sobre esto, la Torá nos dice, Vayambru alayam, Beyam Suf. Nos dice el Tanaj, el rey David, en uno de los salmos que tal vez especifican todo lo que es la salida portentosa de Egipto y el cruce del Mar Rojo, que es fantástico, es el Tehilim 106. Ahí van a ver que dice, Vayambru alayam, Bayam Suf. El rey David escribe en ese Tehilim, Vayambru alayam. Ese pueblo se rebeló en el mar de los juncos. Y por eso dice nuevamente, lo va a llamar el escrito de la Torá, Bnei Israel, otra vez. Baitzaku Bnei Israel el Hashem. Porque ¿qué dice arriba? El versículo decía, Baitzu Bnei Israel tenehem, elevaron los hijos de Israel sus ojos, cuando miraron para atrás, y vieron que lo que venía detrás era todo Egipto. Bair Umeot, tuvieron miedo, terror. Baitzaku Bnei Israel el Hashem. Otra vez aparece Bnei Israel. ¿Cuántas veces aparece en el versículo Bnei Israel? 2 veces. Y eso está diciendo de que tenemos aquí por lo menos 2 grupos. Todos enmarcados dentro de lo que son los hijos de Israel. Pero son 2 grupos completamente diferentes. Y dice Ramban, Baitzaku Bnei Israel el Hashem, y clamaron los hijos de Israel a Dios, que Atobim Baem Tzaku el Hashem. Dice, los que eran buenos entre ellos, los rescatables entre esos de los hijos de Israel, Tzoakim el Hashem. ¿Qué significa Tzoakim? Claman. No que le gritan a Dios. No. Litzok, clamar, es un verbo que se asocia con la plegaria. Y por lo tanto, dicen los buenos entre ellos, clamaron a Hashem, por favor Dios, ayúdanos. Ana Hashem Oshiana. Dice, y los que no eran buenos, el resto se rebelaron, pero en sus palabras. Y por eso dijo después, cuando vamos a cruzar el Yam Suf, y ya lo cruzamos, y vamos a aparecer con la Shirat Hayam, decimos todos los días de la semana, todos los días de Shabbat, Vayosha Hashem Bayom Ahu, y salvó a Hashem en aquel día de Israel, Miyad Mitzrayim, a Israel de manos de los egipcios. Vayar Israel, etayada Gedolah, y vio todo el pueblo de Israel la gran mano, la mano poderosa que hizo Dios, etayada Gedolah, Sherasa Hashem Bemitzrayim, que hizo el Todopoderoso en Egipto.
Vaireu Ha'am et Adonai, y temieron todo el pueblo de Dios, Vayaminu Ba'Hashem u'Moshe Rabbeinu, y creyeron en Hashem y en Moshe su servidor. Cambia mucho la estructura entre lo que fue el antes, que es ahora que estoy analizando ahora, y el después, cuando cruzamos el Yam Suf. Dice el Ramban. No dice Vaireu Israel et Hashem Vayaminu. Dice, hay que tomar en cuenta que dice Vaireu Ha'am et Hashem. No dice Israel. Cuando cruzamos el mar y cantamos la canción y alabamos a Dios, figura el nombre de Vaireu Ha'am et Hashem. Tuvieron temor el pueblo de Dios. Que Bnei Israel em Shem leyehidim. Dice, porque Ramban dice, no, ¿sabes? Cuando dice la Torah Bnei Israel, se refiere a individuos. Por eso hablaba de grupos. Y así dijeron nuestros sabios en el Midrash, Vayaje la'am liznot. Y así dijeron, por ejemplo, Am. La palabra Am es el concepto de un nombre multitudinario. Y así dice la Torah, Bailonu Ha'am. Ahora que salimos al desierto de Shur, se quejó todo el pueblo. O, así dijeron los Jajamim, Vayaje la'am liznot. Después del evento de Bilam, el hechicero, todo el pueblo de Israel se fue a prostituir detrás de las mujeres de Midian y de Moab. El concepto Am es un concepto multitudinario, colectivo. Y Bnei Israel, dice el Ramban, como una idea novedosísima, se refiere a los individuos. Por lo tanto, en todo lo que se dice Am, dice Ha'am, perdón, siempre que dice Ha'am, el pueblo, dice, es Lashon Genai. Es un lenguaje denostativo. Quiere decir que habla negativamente de eso. Bechol Makom Shenemar Israel, pero en todo lugar que dice Israel, es un lenguaje de alabanzas, de no peyorativo. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Dice, y no dijeron le cachtanu la mutba milhamá. Cuando le hablaron a Moshe, dice Ramban, y le dijeron, ¿acaso no hay sepulturas en Egipto que nos tomaste para morir en el desierto? Ramban dice, no le dijeron, nos tomaste para morir en la guerra, porque lo que tenían delante de ellos, ¿qué era? La guerra, no tenían la muerte. Era una guerra, por supuesto, posiblemente no podían vencer en la guerra, pero le dijeron que le cachtanu la mutzba midbar, nos tomaste para morir en el desierto, no en la guerra. Umimutenu bamidbar, y de nuestra muerte en el desierto. Cuando le dijeron, mejor para nosotros morir en el desierto, ¿sí? O sea, perdón, mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, dice Ramban, Tere miru milhamá, dice, antes de ver la batalla, no necesitaban salir al desierto, no sea que habrían de morir en el desierto por hambre y por sed. Es posible que le dijeron así al salir y todavía estando en la tierra de Egipto, cuando Akadosh Baruj Hu, vamos a ver en el comienzo de la perashá, nos hace dar un rodeo a través del desierto hasta el Yam Suf. La Torah nos va a contar, ya lo vamos a leer mañana en Shabbat. Belonaham Elohim de Eres Pelistín. No lo llevó por la tierra de los filisteos hacia el norte, Kikarobu, porque era demasiado cerca. Y entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Vayase Beta'am. Todo el pueblo que sale en una dirección da una vuelta, un rodeo al desierto. En ese momento, dice Ramban, seguramente se dieron cuenta que algo andaba mal. Y entonces le dijeron a Moshe, nos vas a llevar al desierto a morir. Así parece la realidad. O que cuando se dispusieron a salir de Egipto, le dijeron a Moshe desde un principio, ¿a dónde vamos a ir? Sí, por el camino de los filisteos.
ellos van a salir a la guerra contra nosotros, y Akadosh Baruj Hu no los mandó por ahí. Bim derech hamidbar, pero si nos vamos a ir por el camino del desierto, Soblanu la botet Mitzrayim, bibutanu bamidbar. O sea que parece ser una tratativa muy creativa, dice el Rambán, entre el pueblo. Le dijeron a Moisés, ¿por dónde vamos a ir? Si vamos a ir por el lado de los filisteos, van a salir a pelear contra nosotros y nos van a matar. Si nos vas a llevar por el desierto, entonces es mejor para nosotros seguir sirviendo a los egipcios que morir en el desierto. O sea que el pueblo es muy protagonista, de acuerdo a lo que dice el Rambán aquí. No es que no es protagonista, es demasiado protagonista. Y por lo tanto, eventualmente, sigue Rambán, dice, Be'efshar Otlomar. Dice, tal vez es apropiado agregar, podemos pensar también que el pueblo judío eran creyentes en Dios y le rezaron a él para que los salve. Por eso dice, Baiseu en Bene Israel Tenehem, elevaron sus ojos y vieron que Egipto venía detrás de ellos, tuvieron mucho miedo y clamaron los hijos de Israel a Dios. O sea que también cabe la posibilidad de que era un pueblo con mucha emuná, con mucha fe, y por lo tanto le clamaron a su Dios. Aval, pero en Moshe ingresó la duda en sus corazones. No sea que lo sacó para transformarse en su rey. O sea que ellos en Dios confiaban, pero no confiaban en quién, en Moisés. Vaya suerte. Y a pesar de que vieron las señales y los portentos, pensaron que Moshe lo hizo por su gran capacidad, por su gran inteligencia, o que el Todopoderoso trajo sobre ellos las plagas por la maldad que tenían esos pueblos de Egipto, porque si Hashem los hubiera querido sacar de allí, entonces el faraón no los hubiera perseguido definitivamente. Esto es lo que dice Rambán. Quiere decir que, ¿qué nos muestra Rambán? Especulaciones. Puede ser una especulación para aquí o una especulación para allí. Todo es posible en este mundo desconocido, dice. Porque en última instancia, ¿qué pasó con el pueblo en ese momento? No lo sabemos. Entonces él explicó de que había grupos que obviamente se estaban manifestando, por lo menos dos, y lo justifica. Pero por otro lado puede ser que ninguno, estaban todos con una fe muy grande en Dios, pero no confiaban en Moshe Rabén. Y sigue Rambán explicándonos y dice, Unkeluz, que es la traducción aramea del texto bíblico, explicó aquí, tradujo aquí, Baitzaku, Betzaiku. ¿Qué quiere decir? El Baitzaku, este clamar a Dios, el Unkeluz, lo transforma en un criterio diferente. En arameo, el Tzaiku quiere decir Asu Inyan Taraomet. ¿Qué quiere decir? Taraomet quiere decir, para que sepan, Ram es el trueno. Taraomet es bullicio, ruido, confusión, todo lo que lleva a una sensación de inestabilidad muy grande. Y entonces el Unkeluz tradujo este concepto de clamar, gritar a Dios, lo traduce como desde una perspectiva de Taraomet, de un exabrupto, de obviamente un grito, un bullicio, pero algo más que un bullicio, no sé si me puedo explicar. Una sensación de gente que está gritando, exacerbada. ¿Y por qué dice eso? Sheloit Palelu, que en realidad no rezaron a Dios, Abalayu Mitraamim Lefanado, sino que estaban, el Unkeluz dice, estaban enojados con Dios. ¿Por qué? Porque lo sacó de Egipto. Como está escrito en la perashá anterior, Baitzaku el Paró Lemor, Lama Tase Kole Abadeja. Esto fue al principio, cuando el faraón eventualmente
apareció Moisés con Aarón, con la misión, y el faraón les redobló su trabajo y les dio trabajo más todavía. Si antes tenían que, les traían el material para poder hacer sus ladrillos, ahora tenían que ir a buscar su material. Por lo tanto, Lama le preguntaron a Faraón, Baitzaku el paró. Baitzaku quiere decir, no le gritaron, no le podían gritar al Faraón, pero que fue con un movimiento popular diciendo, ¿por qué nos tratas así a tus esclavos? Y así fue, como dice también otros versículos en distintos lugares. Mitraamim alehem bekol gadol utseaka. Quiere decir que el pueblo de Israel aquí, otra lectura completamente diferente, cita al Ramban a un keluz, al traductor arameo que dice, no hubo plegaria aquí, lo que hubo fue tormento, bullicio, gritos, y de esa forma se acercaron ante el Todopoderoso. Y en la Mejilta, que es otro texto rabínico, que es un midrash, en este caso alajá, no el midrash popular, sino el midrash de la cual se deducen alajot desde el punto de vista de la interpretación rabínica. Dice el midrash, tafsu laem omanut avutam. Ellos decidieron adaptar el arte de sus padres. ¿Quién? El pueblo judío. Omanut avutam. ¿Y cuál fue? Vayombru el Moshe, y le dijeron a Moisés, ¿acaso no hay sepulturas en Egipto? Dice, de momento que ellos pusieron el leudante en la masa, el concepto de poner el leudante en la masa es que la masa se fermente, ese es el estilo de la fermentación interior de la persona. Dice, ya se vieron en última instancia motivados a qué. Bueno, vamos a hacer que la cosa sea más grande, más efervescente. Entonces, en ese momento dice que ya pusieron el fermento en la masa, vinieron delante de Moshe y le dijeron, esto es lo que hablamos contigo cuando te dijimos a ti. Dice, ¿qué es el Seor Shebaisá? ¿Qué es el leudante en la masa? Explica Ramban, el leudante en la masa es el impulso del mal, es el Yetzer Hara. O sea que era el momento, en este momento, de venir a decir lo que dijeron. Dice Ramban, no era el momento de venir a decir lo que dijeron. Está bien, uno puede quejarse, pero tiene que saber que hay puntos en los cuales ya no pueden plantear escenarios tan complejos. Dice, el Seor Shebaisá, el leudante de la masa, es el Yetzer Hara, el impulso del mal. Y todo lo que tenían en mente es decir que desde un principio habían gritado a Dios para que el faraón, para la Tet Belev Paró, la Shub Meajanehem. Quiere decir, clamaron a Dios y le gritaron a Dios quejándose. ¿Para qué? Para que el faraón piense que van a volver solitos. No hace falta que los persiga. O sea, esa es la alternativa. De Kasher Raúl Shelo Haya Joser, y cuando se dieron cuenta de que el faraón, después de todo este estruendo, el faraón se daría cuenta de, ya está, ahora vuelven. Pero se dio cuenta que el faraón seguía avanzando, que no se dejó capturar por esa figura del pueblo de Israel y se acercaba cada vez más. Entonces dijeron, nuestra plegaria no fue aceptada en los cielos, y entró en su corazón un pensamiento negativo, el impulso del mal. Estaban rezando como buenos judíos, pidiéndole a Dios, quítame el enemigo de encima. Y cuando se dieron cuenta que el faraón seguía avanzando, seguía avanzando, no, y se dieron cuenta que no fue recibida la tefilá, entonces entró en su corazón un pensamiento negativo para otra vez venir a criticar a Moshe como al principio.
Cuando la cosa no funciona con el Todopoderoso, dice Ramban, el pueblo se la agarra con Moshe Rabén. Ese es el error que tiene el pueblo judío. Si no funciona con el Todopoderoso es porque no funciona por mí, no por él. Uno no puede poner la responsabilidad en el otro. Sin embargo, Moshe Rabbeinu les dijo al pueblo de Israel, Vayomer Moshe el Aam al Tirau. Les dijo Moshe al pueblo, no temáis. Y Tiatzebu Urreu, deteneos aquí. Mirad la salvación de Hashem que hará para vosotros hoy. Pues como habéis visto a Egipto hasta hoy, no volveréis a verlos ya jamás. Estas fueron las palabras de Hashem, de Moshe. Hashem peleará por vosotros y vosotros, Tajadishun, habréis de callaros. Dice Ramban, como habéis visto a los egipcios hasta el día de hoy, no los volveréis a ver jamás. Dice el Ramban, una cosa muy interesante, de acuerdo a la que enseñaron nuestros sabios de bendita memoria, esta es una mitzvah negativa para las generaciones. ¿Qué les dijo? Como habéis visto a Egipto hoy, no volveréis a verlos ya más. No volver a ver a Egipto es una mitzvah lota hace, dicen nuestros sabios. ¿No? Cosa que no se cumplió lamentablemente. Porque a lo largo de toda la historia del pueblo judío, veremos cómo el rey Salomón es el primero que vuelve a ver a Egipto. Se casa con la hija del faraón. En la historia de todo el reinado de Israel o en la historia de todo el reinado de Israel y fundamentalmente de Yehudá, siempre que había un enemigo que asolaba desde el norte, llámese Aram o llámese Asiria y posteriormente Babilonia, la primera tabla de rescate para los distintos reyes era Egipto. Siempre se volvía con Egipto. Esa es la gran crítica que hacen los profetas, Jeremías, Isaías. Jeremías dice que el pueblo de Israel se apoyó en un cané ratzutz, en un junco que se dobla fácilmente. El junco es una planta que parece esbelta y erguida, y se la ve alta. Y en un momento que tú la podés tomar en tu mano para apoyarte en ella, ¿qué pasa con el junco? Se dobla fácilmente. De esa manera, dice, se apoyaron en un junco, cané ratzutz. Por lo tanto, Moshe Rabbeinu dicen, esta es una mitzvah, no, Ramban, perdón, es una mitzvah lota hace le dorot, no volver a ver a Egipto. Y entonces debería decir el escrito, al tirado, no tengáis miedo, y tiatzbubim komhem, quedaos parados en vuestro lugar, urreu et yeshuat Hashem, y miren la salvación de Dios, que Él habrá de salvarlos a vosotros hoy de las manos de ellos, de alta shubule abodatam. Pero no sueñen ya en volver a ser esclavos de ellos. Porque el Egipto que ustedes habéis visto en el día de hoy, Akadosh Baruj Hu les ordena a ustedes hoy, Shelot Osifu, que no vuelvan por vuestra propia voluntad a verlos desde aquí y hasta la eternidad. Y eso es una mitzvah muy fuerte. Moshe Rabbeinu le está diciendo al pueblo judío, no hay camino de retorno a Egipto. Betie mitzvah mi pi Moshe le Israel. Y esta fue la mitzvah de Moshe, de la boca de Moshe a Israel. Velo queda le mala. Y no fue mencionado arriba. Vejen velo yashiv eta'am mitzrayma. Cuando la Torá Sagrada habla en el Humash de Barim acerca de la eventualidad de que haya un rey en Israel, dice el Ramban, ¿qué dice la Torá con respecto al rey? Dos cosas no puede tener en cantidad.
El primero, lo yarbelo nashim, que no tenga muchas mujeres, porque van a desviar su corazón de lo que es su compromiso con el pueblo y con Dios. Pero yarbelo sustin, y que no tenga muchos caballos. ¿Por qué? Dice la Torá en forma concreta, velo yashiv ta'am mitzrayma, y que no haga retornar al pueblo a Egipto para tener tantos caballos. Ve Hashem, dice el pasuk de Devarim, dijo a vosotros, no volveréis por este camino nunca más. Y esta es una mitzvah verdadera, dice Ramban, y no es una promesa. Y no se dio, lamentablemente. Ya que aquí hubo el momento en el cual Akadosh Baruj Hu explica dos de las mitzvot que tienen que ver con el rey, y nunca la Torah explica el sentido de las mitzvot. Hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Nunca sabemos por qué me tengo que poner tefilín. Lo cumplo porque me lo ordena y lo hago. Hay otras cosas que entran en el límite del hok, de la ley, como la carne y la leche, o el kashrut, o el brit milá. Pero los tefilim no son una ley. Y sin embargo, me dice, Shartam leotan yadeja, muy bien. Pero aquí eventualmente le dio el motivo, la Torá, al rey futuro, que si va a tener muchas mujeres van a desatender su corazón y tal vez vaya detrás de la idolatría. Y si va a tener muchos caballos, los va a desviar el pueblo hacia el camino de Egipto, sobre el camino que se dijo no volverá sobre él. ¿Qué dijo el rey Shalomó? Dicen los jajamíes de Midrash, yo lo voy a hacer y no me voy a equivocar. ¿Y qué pasó? Lo primero fue traer caballos de Egipto y casarse con la hija del faraón. La primera mujer de Shlomo es una egipcia. Y después, cuando dijo que no tenga muchas mujeres, después el relato bíblico habla de que tuvo 1000 mujeres, o 702 hechas y 300 mujeres, pero que no eran de los pueblos sino aledaños, y por lo tanto terminó sirviendo el rey Salomón de idolatría, o permitiendo que las mujeres de él hiciesen idolatría. Entonces, a partir de allí, como Kadosh Baruj Hu vio lo que es el mundo de las mitzvot, cuando se las explican, entonces a partir de allí decidió no dar motivos para las mitzvot. ¿Querés cumplir Torah y mitzvot? Cumplir. No preguntes por qué. ¿Y por qué no puedo mezclar esto con lo otro? ¿No? Es una gesera, es un decreto de él. Porque aparentemente cuando se nos dice el momento, el por qué, ahí nosotros incurrimos en la falta. Entonces es mejor no incurrir en la falta. Entonces por eso no se dieron el sentido verdadero de las mitzvot. Podemos especular por qué es esta mitzvah, por qué es esta otra mitzvah. Seguramente podemos especular. Especular podemos todos, porque especular significa pensar. Y como somos seres humanos pensantes, podemos hacerlo. Entonces dice, esta mitzvah de no volver a Egipto es una mitzvah verdadera y no es una promesa. Y por último, el escenario que cierra el momento previo al cruce del Yam Suf. Vayomer Hashem el Moshe. Dice, le dijo Hashem a Moshe. Qué interesante. Ma titza'ak elai. ¿Por qué me estás clamando a mí? Daber el Bene Israel, Beisau. Hable de los hijos de Israel y que se movilicen. Aparentemente, no solamente el pueblo de Israel estaba en ese clamor a Dios, sino que también ¿quién estaba en su clamor? Moshe, el pueblo por un lado y Moshe por el otro, rezándole a Dios. Dios no le dice al pueblo que no rece, pero a Moshe le dice, ¿qué pasa? O así mismo lo dice, la Madnu, dice, voy a citar a Rashi para que sepan la creatividad de Rashi. Hemos estudiado que Moshe estaba allí rezando frente al mar. Le dijo a él el Kadosh Baruj Hu, ahora no es tiempo de prolongarse en la plegaria. En el momento que Israel está viviendo una desgracia. Matitzak Elai.
Le dice, ¿por qué me estás clamando a mí? O sea, primero y principal, deja de rezar. Si el pueblo judío está en una desgracia, hay que actuar. No hay solamente rezar. Y es muy fuerte lo que dice Rashi. El segundo concepto es, alaya davar talui velo aleja. Dice, la cosa depende de mí, no de ti. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Le dice Dios a Moshe. Dile que se muevan. Vamos, rápido, que se movilicen. שאין היום עומד בפניהם כדאי זכות אבותם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוא עליהם את הים. Dice, porque el mar no sabrá de detener delante de ellos, es suficiente el mérito de sus padres y la emuná, la fe que ellos han creído en mí, que yo habré de cortar las aguas. Esa es la explicación de Rashi. Dice Ramban, Matitzak Elai, ¿por qué me clamas a mí? En el sentido de tzeaka, que es grito, pero que es plegaria. Amar Rabbi Abraham, que Moshe Keneget Kol Israel, dice que Moshe está enfrentando al pueblo de Israel. Rabbi Abraham es Rabbi Abraham y Ben Ezra, y siempre lo cita. Shayut Soakimlo, así como el pueblo judío le gritaba a Moisés, Moisés le gritaba al pueblo judío. Estamos aquí en una situación de crisis. Beimken, Lama Amar Mati Tzakelai, dice, ¿por qué le dice Dios a Moisés, ¿por qué me gritas a mí? ¿Por qué me clamas a mí? Raúl Laem, más apropiado es que le grites a ellos. Beulay Omar, Matan y Hem Litzot, Daber Laem Beisabu. Le dijo, tal vez Dios, dice Ramban, le dijo a Moisés, Matan y Hem Litzot, ¿por qué lo seguís dejando que griten, que clamen? Daber Laem Beisabu. Háblales al pueblo de Israel, dales la orden para que partan. Y Raboteinu, dijeron nuestros sabios, cita, Shaya Moshe Tzoeku Mitpalel, que Moshe estaba clamando y estaba rezando, y eso es lo correcto, porque no sabía lo que hacer. Ramban no tiene pelos en la lengua. Moshe también está rezando. No sabe cómo actuar en ese momento, es un ser humano, al final de cuentas. Beafal Pishe amarlo a Hashem, Beitabedabe paró. Y a pesar de que ya le había anunciado Dios, mira, vayan hasta el mar y yo voy a hacer pesado el carruaje del faraón, porque la tierra cercana al mar es una tierra lodazal, es un lodo, y por lo tanto los carruajes se hunden allí. Beikabdabe paró, le dijo. Así todo dice Rambán, no sabía cómo actuar, cómo comportarse, porque estaba sobre la orilla del mar y el enemigo los está persiguiendo y está alcanzándolos. Y entonces estaba rezando Moshe Rabbenu, dice el Rambán, que Dios le enseñe qué camino optar, qué camino elegir. Y este es el sentido que Dios le dice a Moisés, Mati tzak elai. Ahí tzarif lishol mata hace ve'en lechat tzoref litzor. Le tenías que haber preguntado qué hacer, le dice Dios a Moisés, dice el Rambán. No había necesidad de que clames a mí, porque yo ya te dije anteriormente, Beikavda beparó, ya te expliqué que por más que se acerquen a ti, el carruaje del faraón se va a ir hundiendo lentamente en el lodo. Ya te lo dije anteriormente. Pero si para Akat Moshe. Y no dice la Torá cuál fue el clamor de Moshe, cuál fue el grito de Moshe. ¿Por qué? Kiu Bichlal Israel. Porque Moshe está en el seno del pueblo judío. Por lo tanto, se ve que también el Rambán nos insinúa que el mismo clamor del pueblo de Israel es el clamor de Moshe Rabenu. Lo único que Moshe Rabenu, dice Rambán, terminando, tenía una situación previa. Él ya sabía cómo se iba a desencadenar el episodio del mar. Entonces también Moshe Rabenu tiene que aprender a cómo manejar su fe, porque también él está creciendo en este proceso, hasta llegar al punto que no se levantó otro profeta como Moisés, pero es un proceso, no es hoy, no es mañana ni pasado mañana.
Y sin embargo, aquí dice, tú tenías que haber, dice, tú no sabes lo que hacer. Y yo ya te expliqué lo que va a pasar. Y esa es la grandeza que tiene el Rambán para explicar estas situaciones tan conflictivas que aparecen en la Sagrada Torá, en el momento donde nosotros lo definimos como la Geulá. Y esto es el escenario de la Geulá. La Geulá no es un proceso fácil, no es un proceso lineal, no es un proceso simple, viene munido de mucha carga emocional y fundamentalmente de muchas dificultades. Y esto es lo que Kadosh Baruj Hu le está enseñando a Moshe. Shabbat Shalom, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, gracias por llegar. Shabbat Shalom, gracias a ustedes. Una pregunta. ¿Cuántos años demoró usted desde que iniciaron las plagas hasta la salida del pueblo de Israel? ¿Cuánto duraron las plagas? Un año. ¿Todo ese tiempo duró Moshe sacando el pueblo de Israel? ¿Un año? No, las plagas vinieron en Egipto y Moshe iba y actuaba delante del faraón. Sí, ¿Vieron? sí, pero Ahora están saliendo. o sea, se demoró Moshe todo ese proceso de sacar al pueblo un año. Lo que duraron las plagas. Un año. Lo que pasó con las plagas pasó con el pueblo y con Moshe. Porque Moshe es el que llevó las plagas adelante, con Aarón. Entonces no hay forma de no imaginar que Moshe Rabbeinu estaba fuera de ese proceso. Estaba dentro del proceso. Las plagas duraron un año. Así enseñaron los judíos. Entonces, durante todo este periodo, Moshe actuó delante del faraón. Y ahora los están expulsando, entonces están saliendo todos. ¿Cuál es la razón por la que